Yo vengo de una familia basquetbolera. Mi papá, mi mamá, basquetboleros. Mis papás se conocieron por el básquetbol también. Y yo era un niño que agarraba la bola alrededor de la cancha mientras mi papá jugaba. Y nunca me quise acercar a un equipo, sino me daba miedo, yo tenía miedo. Y gracias a un hijo de un profesor, debe ser conocido el profesor, bueno, yo lo conozco muy bien, mucha gente lo conoce, se llama profesor Romero, del IMSS, famosísimo. Y su hijo me jaló y me dijo, vente, vamos a jugar. Fue que empecé a entrenar, pero yo ya como que ya tenía cierta noción del básquetbol gracias a pues, ver a mis papás jugar. En realidad yo pues ya más o menos sabía de qué se trataba. Y pues de ahí empezamos, ¿no? Empezamos a agarrarle amor al básquetbol. En cuanto yo entré a la primaria, no teníamos equipo de básquetbol en la primaria. Entonces un profesor y una profesora de ahí de la primaria, la Lisandro Calderón, que está ahí cerca de mi casa, pues fue que me vieron los profesores y empezaron a hacer un equipito de básquetbol y empezamos a competir ahí en 3 escuelas. La escuela de la Carrillo Puerto, que está enfrente, otra del Leonardo Bravo, que estaba atrás, otras que estaban ahí por el Tabasco, por el famoso Deportivo Tabasco. Hay 2 escuelas juntas y empezamos a jugar. Empezó un torneo, perdimos el primer año, ya cuando tenía 10 años, ya tenía 12 años, fue que empezamos a ganar ahí. Yo dejé de entrenar en el IMSS con el profesor Romero, porque yo empecé a entrenar ahí, cascareaba con mi papá, con los niños, ahora sí con los chavos grandes, con mi tío René y los chavos grandes, y empezaba a dar mis arranques de amor al básquetbol. Entonces, llegamos a la primaria, le ganamos a la Carrillo Puerto, que era era de las fuertes que no le podíamos ganar. Vamos a otra escuela que está ahí por Eje Central y Eje 2 Norte, no recuerdo la primaria cómo se llama, pero ahí empezamos a jugar el torneo y ganamos. Entonces pasamos a la siguiente etapa. Al pasar a la siguiente etapa, pues empiezas a generar a compañeros, ¿no? Entonces en este caso voy a mencionar a Eric Rojas y a un chavo que se llamaba Marco Monroy, que era jugador de las escuelas de ahí del Tabasco. Entonces nos reforzamos con ellos y pasamos a la siguiente etapa, que era como pues, el delegacional de escuelas. Ganamos el delegacional de escuelas y nos vamos a jalar a otro jugador que también jugó conmigo en San Andrés después, que se llama Alfonso Reyes. Formamos el equipo y ya tuvo que haber una eliminatoria contra los delegacionales. En este caso fue contra Iztapalapa. Y ahí estaba, yo la verdad no conocía a Beto Alberto López, que fue un compañero mío de muchos años de los nacionales. Sí, hicieron una muy buena pareja. Sí, fíjate que él ya llevaba un poquito más de tiempo en el básquet. Yo no sabía, después me enteré. Ajá. Y yo no sabía quién era en realidad. Yo jugué contra él y afortunadamente pues le ganamos. Ganamos el torneo de asociación contra escolar. ¿Ahí con quién ya venías jugando? Eric Rojas. ¿Tu equipo? En mi equipo era Eric Rojas, los más fuertes Alfonso Reyes y Marco Monroy. Éramos los más fuertecitos. Ajá. Y los demás eran compañeros de la escuela. Ganamos y la maestra, que era de Iztapalapa, dijo, no, pues les voy a dejar a que se lleven a Beto, pero si yo voy de entrenadora. Y mi entrenadora dijo, quédate con tu jugador. Y pues no lo llevamos a ese nacional. Él me contó que alguna vez ya había ido antes a Veracruz en el 2011, en el 91. Uh-huh. Yo en el 92 fue que ganamos y nos preparamos para ir al nacional a Chihuahua. Entonces, pero pues ya sabes que la asociación maneja este asunto y todo esto. En ese entonces era asociación de básquetbol. ¿Todavía no te tocaba esa la división? No, todavía no. Resulta que nos metieron a los famosos del Chicharo. Ajá. Nos lo metieron a jugar con nosotros. Él no participó con nosotros en ninguna eliminatoria, pero terminó ahí jugando con nosotros. O sea, lo llevaron a la selección. Lo llevaron a la selección. Llegamos a la selección, a Chihuahua, y pues la verdad yo era el que más jugaba en ese equipo, uh-huh. ¿No? Como que tenía más, no sé, más dos manitas, porque siempre jugaba con personas más grandes. Tenías más calidad. Digamos que jugaba, haz de cuenta que una vez antes de todo esto, me invita mi tío René a jugar la cáscara, ya sabes, ahí en la canchita. Y pues todos los chavos eran de la edad de mi tío René. Mi tío René iba como 8 años. Uh-huh. Y empezamos a jugar y robaba una bolita. Y había un chavillo que se sentía muy acá, ya, ¿no? Pero pues yo iba a jugar, no iba a presumir.
Entonces le quito una bola, pum, ¿no? Le meto una canasta, pum, ¿no? Y todos sus amigos ya haciéndole burla, nada más falta que te meta un tapón. Y pues ya me mezclaba con los chavos ya más grandes. Entonces yo creo que eso fue alguna de las cosas que me ayudaron mucho a desarrollar el juego que en algún momento tenía. Digo, la verdad es que de chiquito era alto, pero ya ahorita, ya después cuando ya llegué al nivel, ya no era tan alto. Más bien era el más chaparro de todos, ¿no? Ajá. Entonces llegamos al Nacional a Chihuahua y pues digo que era de los que más jugaba y pues ahora sí que ganábamos, perdimos un partido, bueno, más bien me sacan por Fox en un partido y yo sentí que ya perdíamos el partido, ¿no? Gracias a Dios mis compañeros resolvieron y ganamos, ¿no? Pasamos a la siguiente ronda y en la siguiente ronda pues ya se eliminaron. Ahí ya quedamos, ¿no? Y en las finales. En las semifinales, bueno, sí, semifinales, como octavos de final. O sea, ¿todavía te tocó el formato del prenacional y luego el nacional? ¿O ya iba? No, yo de aquí me fui directamente a la nacional. Allá era directo. Sí. Okay. Allá fuimos directamente a la nacional, no sé si no teníamos regional, directamente estamos hablando que fue en el 92. Uh-huh. Entonces pasamos llegamos a las cuartos de final, octavos de final, y ahí nos elimina, ¿no? Entonces yo me llegué a mi casa bien triste, decepcionado de la vida porque habíamos perdido mi primer nacional. Eso fue en mayo del 92. Llega mi cumpleaños en el 16 de junio de ese mismo año y me dice mi papá, ay, te tengo una sorpresa. Yo, ¿qué sorpresa? No, pues ¿qué crees? Que quedaste campeón anotador en el nacional. ¡Órale! Y te seleccionaron para ir al mundial a Puerto Rico y tienes que irte a Chihuahua a concentrar como 2 meses y de ahí ya te vas a Puerto Rico. Yo dije, ¿qué? Y mi primera reacción fue llorar, ¿no? Sí. Porque claro. no sé, no recuerdo si era emoción, si era tristeza o miedo, porque yo no iba a estar lejos de mi casa, no iba a estar con mis papás. No sé qué fue, pero al final de cuentas fue una emoción muy fuerte para mí. Claro. ¿No? Y hasta eso, en ese entonces, un Terrinotas, el famoso Terrinotas, hizo una nota que decía que Pedro Guerrero anota 160 puntos en 5 partidos. Entonces, pues de ahí fue que nos seleccionaron para ir al Mundial a Puerto Rico. Pero para esto, pues tenemos que ir a Chihuahua concentrados. Y del Distrito Federal yo fui el único, fueron 2 de Guanajuato y los demás eran de Chihuahua. O sea, ellos fueron los campeones. Chihuahua, sí. Okay. Chihuahua quedó campeón. Y de las mujeres también fue otra mexicana también. Otra de Ciudad de México más bien. Que era, me acuerdo si la llegaste cuando se llama Yuri. Era de Costeños. Una famosa chaparrita piernona, pero pelosísima. También fue la única de Ciudad de México que fue. Entonces nos vamos a concentrar allá a Chihuahua en 2 meses. ¿Qué edad tenías? No, se iba a cumplir, acaba de cumplir 12 años. Sí, estabas bien chico. Estaba en mini, todavía se jugó mini, porque no, ya en 12 años ya eres pasarela, pero pues el formato todavía. Pues tú todavía ese año podías jugar mini. Y yo tenía, pues acaba de cumplir 12 años y pues fue la primera vez que... Wow. Cuando fui a Chihuahua, mi abuelito y mi tío, o sea, su hermano y mi abuelito, me acompañaron. No fueron conmigo, pero me acompañaron. Sí. Pero a ya tenía que ir solo. De hecho, llego y ya sabes, los de Chihuahua y los de Guanajuato cargando pilas, los chilangos, ¿no? Pues ya tienes que aguantar ahí. Entonces llegamos allí, llegué a la casa de uno de Chihuahua, muy amable el chavo. Una casísima que tenía, recuerdo, alberca. Casísima. Y sí estuvimos ahí 2 meses concentrados. Recuerdo que mi papá fue unos días antes de irme a Puerto Rico con unos Jordan olímpicos. No manches, yo bien emocionado, me los regaló, toma, para que te los lleves al mundial. No, pues estaba bien emocionado. Y pero para todo este relajo, imagínate, mis papás tuvieron que ir a la federación a pedir que me pagaran el viaje. Y pues gracias a Dios sí me pagaron el viaje ida y vuelta de Chihuahua. Todo he pagado nada más el viaje, y de ahí pues todo iba a ser pagado allá voy a quedar en la casa de un compañero, etcétera, la comida también, todo sin problema. Pues ya pasó, llegamos así que a los últimos días y viajamos a Dallas, de Dallas a Miami y de Miami a Puerto Rico. Llegamos a Puerto Rico y pues era toda una experiencia pues nueva, ya me estaba acostumbrado a estar sin papás. Pues ya cotorreando con los chavos, ya me llevaba pues mejor con los chavos de Chihuahua, ya me llevaba bien con los de Guanajuato y todo el asunto.
Pues ya llegamos al mundial ahí a Puerto Rico, era amistoso, era mundial, un básquet, pues era de convivencia. Ajá, sí. Pero pues al fin y al cabo era mundial. Sí. Estaba Estados Unidos, estaba España, Argentina, Cuba. No, qué padre sí. experiencia. Y la verdad es que había, pues era, como el motivo era convivencia, era una villa. Entonces, no te metían con tus compañeros de equipo, te metían con... A mí me dio con de Canadá. Una mezcla. Y pues chiquita, no sabía inglés, y con los de Canadá pues no me entendí. El de Cuba pues más o menos, ¿no? Pero los de Canadá pues no más hacía señas, pero pues nos intercambiamos moneditas y todo eso, y pues ya teníamos unas de Canadá, ¿no? Entonces, y pues la verdad hubo un festejo pues cañón, porque cada quien hizo su baile. Ajá. No, hizo un baile ahí de convivencia, como que fue improvisado, o sea, pues que los de México, a ver qué van a hacer, pues voy a bailar. Los Estados Unidos, que era pues una canción de Estados Unidos. Y así muy padre la convivencia, fue como una fiesta ahí en la villa de convivencia así que de presentación de todos los equipos. Y ya después pues empezaron los torneos. Y qué padre, imagínate, desde los 12 años ya tu primera experiencia a nivel mundial, o sea, eso no cualquiera... Ahora sí que fue mi primer nacional, mi primer mundial, y regresando de allá, otro nacional luego. Pero sí estuvo muy padre, ya en Estados Unidos, la verdad, hasta travieso, porque me llegué a meter a jugar una vez al casino. Lo sacaron, pero bueno, sí. No puedes estar ahí, ¿no? Pero bueno. Ajá. Pero sí, la verdad es que no hicimos un mal papel, la verdad. La verdad es que Puerto Rico era el equipo más fuerte, la FIFA era el más fuerte. Veías a sus jugadores, no manches, jugadores de 10 años, 11 años, como de unos 80. Eran tallas más. Y luego aparte eran aros de mini, no eran aros normales. Entonces la retacaban. Entonces imagínate, ¿no? Yo recuerdo que, pues fíjate, nosotros le ganamos a Estados Unidos. Esta vez fue una parte muy chida también. Y en ese formato ya sabes que todavía se maneja, ¿no? En ese formato eran nada más 2 cuartos y 2 cuartos. No podías jugar más, ¿no? Sí. Entonces, así, si había una lesionado o un por fouls, un sorteo o elegías y ya te metían, ¿no? Entonces, pues yo no hacía mal papel. A mí me tocó una vez jugar, me metieron a jugar porque se había sacado un por fouls y me metieron a jugar. Entonces, no era como que mal. Que hice mal papel, la verdad es que sí. Sí nos rifamos. Ajá, nos ganó España también pues, venía fuerte. Digo que al final quedamos empatados con Estados Unidos en tercer lugar. Y de ahí estaba España y Puerto Rico que queda en primer lugar. No creo, Puerto Rico queda en primer lugar. Recuerdo mucho una jugada empezando el partido, fue el último partido contra Puerto Rico, ¿no? Empezamos la jugada, saltan nuestros compañeros el 2. Uno de Puerto Rico la gana, pues estaba más alto, se brincaba más. Le pasa la bola, la agarra uno, se la da al otro y el primera, ¡paz! Clavo. No, manches, dije, no, esto va a ser una fiesta, ¿no? Bueno, mi abuelito tomó el recorte del periódico, ahí lo tengo guardado, y ahí dice la patiza que nos dieron en Puerto Rico. Sí, nos metieron como 20 puntos, 30 puntos, algo. No, digo, estaban pero pues bien emocionado, ya, ¿verdad? Pues digo que fue una experiencia muy padre. Pero fíjate que esta experiencia que te digo, no la visualizas a escala cuando eres chico en ese momento, ¿no? Yo como niño en ese momento disfrutaba. O sea, a mí el básquetbol cuando veía jugar a mi papá, porque siempre que metía una canasta o algo era, eres mi ídolo, eres mi ídolo, papá, ese es mi papá, y gritaba y me emocionaba y veía cómo jugaba mi papá, cómo robaba las ganas que le echaba. Y yo creo que eso fue lo que me forjó de alguna forma el carácter que tenía para jugar, que nunca se rendía, siempre estaba ahí, fuera perdiendo, fuera ganando, siempre era que robaba bolas, siempre que defendía. Y eso fue lo que yo creo que me dio esas ganas o ese carácter para jugar, porque hoy en día ya casi nadie es defensivo, ¿no? Y todos te dicen que eres el ratero y que robas bolas, y incluso muchas personas, incluso mi hermana me ha dicho, es que le caes mal a todo el mundo. Otros me dicen que soy un dolor de esos fuertes, la entrepierna y dolores de muelas y todo, y a todo el mundo le dicen que le caigo mal, y así, pero pues... La percepción, ¿no? Percepción, sí, ¿no? Y la verdad, decían, es que te ves bien payaso en la cancha, y yo así,
bueno. Digo, la verdad no te ves en la cancha, ¿no? Ajá, sí. Yo cuando entro a la cancha, pues yo me imagino que sí me debe ver payaso, ¿no? Pero pues la verdad es que siempre fue entrar a divertirme y pues siempre era